Buenas noches, pueblos del mundo. Estamos aquí en otro video más de este canal de videos, Benito Pablo Juárez G. Eh, Hoy es 18 de marzo del 2014 y vamos a continuar hablando del tema de Crimea, de Sebastopol, de Ucrania, de la situación de los pueblos que están pegados al Mar Negro. Rusia también es otro de los actores en este problema actual. Eh, Estados Unidos junto a Europa, la Europa títere de Estados Unidos y de las cleptoplutocracias sionistas occidentales. Eh, Vamos a abordar nuevamente este problema, vamos a verlo desde un punto de vista jurídico, constitucional, político, y vamos a dar nuestras razones de por qué, desde luego, por qué el pueblo de Crimea, el pueblo de Sebastopol, Rusia, tienen todo el derecho de haber tomado la decisión de unirse, de regresar a la nación rusa. Vamos a hablar de la hipocresía de Occidente, de cómo no tiene cara para hablar, para meter sus narices en este problema, porque hay muchos ejemplos de cómo, por ejemplo, manipula las consultas o manipula las consultas de un país determinado para que se desprenda o se adhiera de acuerdo a la conveniencia del imperio. Hay muchos ejemplos, incluso Texas, Puerto Rico, Kosovo, el problema de las Islas Malvinas. Y es importante analizar esto porque, bueno, los comunicadores dan la versión, dan su versión, y muchas veces esta versión, por lo regular, es la que conviene a los imperialistas, y esa versión es la que incluso toman los juristas y ya se toma como versión oficial y definitiva, y así incluso se distorsionan los términos, como son los términos de la nación, en los términos de constitución, de soberanía, de Estado. Y entonces, por este motivo es muy importante abordar este tema. Estamos aquí desde Oaxaca analizándolo. Está, por ejemplo, ahora es 18 de marzo, día de la expropiación petrolera. Nos preguntamos si ahora los mexicanos tienen petróleo. Las autoridades que tenemos rastreras le entregaron el petróleo a los norteamericanos, que es entregarle el territorio. Y eso es una anexión, un crimen de traición a la patria, pero ellos lo presentan acá con sus medios como si fuera un acto de democracia. Pero cuando se trata, por ejemplo, de Rusia, que fue una movilización auténticamente popular en respuesta al intervencionismo occidental en Ucrania, los medios de comunicación presentan, como todos unos serviles que son, propiedad de los ricos, presentan a Crimea, presentan a Rusia, presentan a los pueblos que son algunos aliados de Rusia, como Irán, como Siria, como países tiránicos, a Venezuela, por ejemplo. Y bueno, estos son los temas que vamos a seguir abordando en este video, y de los cuales se va a ocupar nuevamente el licenciado Francisco Salvador Pérez, a quien le enfoco con la cámara. Buenas noches, pueblos de todo el mundo, mexicanos. Seguimos abordando el importantísimo y grave problema del norte del Mar Negro, de la región
del Mar Negro, en donde se encuentra la península de Crimea y la ciudad autónoma de Sebastopol. Estas dos entidades jurídicas a través de la historia han tenido lazos bastante fuertes, especiales, de muchas índoles, como son culturales, costumbres, idioma, idiosincrasia, la voluntad de ser libres y estar siempre unidas a la otra gran entidad que es Rusia. En su momento, ese gran estado conformado conforme a los principios del marxismo-leninismo, de Marx y Engels, y de los grandes teóricos marxistas, ese gran estado llamado Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, que los voceros del capitalismo han dicho, conforme a sus esquemas teóricos, dogmáticos y facciosos, que la historia murió, la historia se extinguió, con implicaciones estas teorías de que el socialismo fue enterrado. Nada más mentiroso. En estos días, precisamente en las grandes concentraciones populares que están ocurriendo en las grandes plazas de ciudades de la ex Unión Soviética, hoy Rusia, en ciudades del sur y del sureste de Ucrania, en entidades como Kiev y como Sebastopol, estamos viendo que están presentes Crimea. las ideas del marxismo y leninismo, porque ellos simplemente fueron teóricos, fueron personas cuyas ideas y cuyas doctrinas se basamentaron en los intereses populares. Por eso es que las ideas de estos grandes hombres, de estos grandes pensadores, no pueden estar enterradas, a pesar de que con los grandes medios financieros, económicos, de los medios de enajenación masiva, que están controlados por los grandes centros capitalistas, pregonan de manera sistemática todos los días, a todas horas, que de alguna manera las ideas democráticas del socialismo fueron enterradas por la historia. Nada más mentiroso. Entonces, vemos que a la luz de los principios del derecho constitucional, que son los que rigen actualmente prácticamente a todos los estados del mundo, salvo algunas monarquías retrógradas, oscurantistas, en donde predomina la ignorancia, como son las llamadas naciones o estados del Golfo Pérsico, Arabia Saudita, que ni siquiera tienen la categoría de monarquías, ni siquiera tienen la categoría de estados, porque no están organizadas esas entidades como estados, sino que ahí lo que predomina es el capricho, el libertinaje, y en donde los que dirigen el estado tienen solamente como mira explotar las riquezas de esos pueblos y el placer, así. Son pueblos que están sufriendo el sibaritismo de sus dirigentes. Le hace esos Emiratos Árabes Unidos, los llamados estados del Golfo Pérsico, Arabia Saudita, que es líder en esta materia lamentable. Conforme a los principios del derecho constitucional, todos los estados tienen que tener una constitución, y una constitución determina, a través de una serie de principios y normas, cómo está estructurado el estado, los órganos del estado, cuáles son los derechos de los pueblos, de los individuos y de las personas, cómo se maneja la riqueza,
cómo se manejan las finanzas, cómo se distribuyen los bienes de una nación. Todas estas cuestiones están debidamente reguladas con espíritus de justicia, con espíritu de proporcionalidad. Pero si tenemos una gran entidad como la Unión Europea, ese bloque de países burocratizado, en donde los actuales ocupantes de los altos puestos, de lo único que se preocupan, es de cercenar, es de anular, es de nulificar los derechos de los ciudadanos, de los europeos, alemanes, españoles, franceses, daneses, suecos, en fin, todos los integrantes de la Unión Europea.